Que estén muy bien. Estoy dejándoles por aquí un videito más en vivo desde mi canal de Eric Cuentacuentos. Y hoy estoy aquí muy a unos pasos de mi casa en un parque que me gusta mucho. Este es un parquecito muy bonito que ustedes pueden ver aquí atrás. Y estamos haciendo un capítulo más de la serie de Había una vez una pandemia, aquí en el canal de Eric Cuentacuentos. Y me vine aquí a este parquecito que, como les digo, está muy cerquita de mi casa, porque en estas épocas de pandemia, como ustedes pueden ver, está todo cerrado, sellado, o al menos está prohibido entrar con una cinta, porque en estas épocas de pandemia pues no se puede entrar a estos parques para evitar las aglomeraciones y mucha cantidad de gente junta en los parques. El hecho de que los parques estén cerrados en esta época es algo que me impresiona mucho. Primero porque este parque me encanta. Es un parque en el que leí libros como El Hobbit y El Señor de los Anillos. He leído un montón de cosas aquí de los que les he contado. Y es un parque muy bonito, muy especial en un barrio. Y el hecho de ver que está cerrado y que uno no puede entrar, para mí es uno de los símbolos de la pandemia. En los parques, los lugares donde uno fácilmente se encuentra con amigos, son espacios donde uno tiene tiempo de recreación, hacer amistades. Usualmente son espacios que son muy, muy sanos y llenos de cosas buenas. Y ahora resulta que en época de pandemia es algo prohibido ir a un parque. En este parque que está aquí atrás, a veces uno puede caminar aquí por la acera, que es donde yo estoy, uno puede caminar sin quedarse mucho tiempo sentado. Pero si la gente entra a la parte interior del parque, es posible que venga una patrulla y que los policías le digan a la gente que salga, que no puede estar aquí en el parque. Para mí eso es uno de los símbolos que recordaré de esta pandemia. Y el sonido que hacen esas cintas cuando hace mucho viento, y sobre todo cuando están recién puestas y están nuevas, esas cintas que hay en los parques, cuando se mueven hacen un viento, un sonido muy fuerte cuando le mueve el viento, y creo que esos son los sonidos que me recordarán la pandemia por muchísimo tiempo. En esta época de pandemia muchas cosas están cambiando, inclusive algo tan sencillo como visitar un parque. ¿Qué hay de interesante en la pandemia? Para mí esto es de lo más interesante, esto que está pasando en diferentes espacios. Como reunirse en una casa con amigos, que era algo siempre tan bueno, ahora resulta que es algo prácticamente ilegal y puede llegar la policía a decirle a uno que no puede estar reunido en una casa si está con gente que no pertenezca a su burbuja social. O sea, solo la gente que vive en esa casa puede estar en esa casa y no pueden invitar a nadie más. Todas estas historias que hacemos de Había una vez una pandemia son pensando en que tal vez en el futuro alguien pueda ver estos videos y que pueda recordar cómo fue la pandemia o que pueda darse cuenta cómo fue la pandemia del 2020. Si acaso no la vivió o si están recordando en el tiempo. Así es que si usted es alguien que en el futuro está viendo este video, cuéntenos qué piensa de la pandemia. En el futuro, qué se dice de la pandemia que se vivió en el 2020. Hoy estamos terminando, perdón, con la cámara se me movió. Hoy estamos terminando el mes de julio y entonces estamos en julio del 2020. Muy bien, los que están viendo, un saludo. Y los que verán este video en el futuro, cuéntenos qué piensan de esta pandemia. Los que los están viendo ahorita, ayúdenme a escribir esta historia de Había una vez una pandemia. Como les decía en videos anteriores, algo que me gusta es crear historias nuevas. Y esta pandemia es una historia que estamos creando nosotros todos los días. Como les decía otra vez, cada vez que lavamos las manos, cada vez que nos ponemos una careta o una mascarilla, cada vez que guardamos las distancias con las personas, cada vez que hacemos lo correcto, estamos escribiendo esta historia. Y esta historia depende de lo que hagamos, qué tipo de final tendrá. El otro día les decía que, bueno, sabemos que si no seguimos las reglas, si no logramos contener el coronavirus, ya sea manteniendo todos los protocolos o porque finalmente se encuentre una vacuna. En este momento las vacunas todavía no están disponibles, están desarrollándose, pero todavía no están disponibles para la población en general. Hasta que eso no ocurra, seguimos escribiendo esta historia. Sabemos que si no hacemos nuestra parte, la historia puede tener un final triste y hasta trágico. Ya en algunos lugares y en algunos países ha sido muy, muy fuerte el impacto de esta pandemia. En algunas familias y para personas muy particulares ha tenido un impacto realmente trágico debido a la muerte de las personas que se han visto afectadas por el virus.
En otro video decía que de nosotros depende qué tal va a ser el final de esta historia, cómo contaremos esta historia, si fue una historia muy trágica y muy triste o si no. Y en algún momento me mencioné también que de nosotros depende si esta historia tendrá un final feliz. Y alguien me decía, bueno, es que ya no puede ser feliz porque ya ha habido muchas muertes, ya ha habido muchos efectos económicos, ya ha habido muchas cosas negativas que han pasado en esta pandemia y ya no es posible que tenga un final feliz. ¿Ustedes qué piensan? Creo que compartimos la idea de que puede tener un final mucho más trágico, mucho más triste. ¿Piensan ustedes que se puede decir que tenga un final feliz? O más bien podemos decir que hay cosas que hemos aprendido y hay cosas positivas que vamos a sacar de esta pandemia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo están viviendo esta pandemia? Para los que están en estos días viendo el video que les voy a dejar por aquí en las redes, cuéntenme cómo viven la pandemia, si creen que hay algo positivo que podemos sacar de estos días de pandemia, de estos días de cuarentena, de encierro, de aislamiento, se llama diferente en diferentes países, cuéntenos. Y si ustedes también tienen un parquecito como este al que quisieran entrar y no pueden entrar, cuéntenme también, pueden mandar una foto si quieren. Entonces cuéntenme. Si están en estos días cercanos al video, cómo están viviendo la pandemia, qué cosa positiva creen que pueda salir de esta pandemia y qué opinión tienen ustedes sobre todas las medidas que estamos siguiendo en estos días para cuidarnos. Y si ustedes piensan que puede tener cosas positivas todo lo que estamos viviendo en esta pandemia del 2020. Como les digo, soy Eric Cuentacuentos, haciendo un capítulo más de Había una vez una pandemia, hablando sobre la pandemia de coronavirus, del COVID-19 en el 2020. Estamos terminando julio y estamos en este momento de la historia. Ojalá los que vean este video en el futuro nos digan qué opinan de la pandemia que sucedió en el 2020. Así es que por aquí les dejo este videito. Muchas gracias a los que están por ahí conectados viendo este video en vivo. Estos son videos en vivo un poco sorpresivos. Hace un par de semanas hice el último y vamos a seguir haciendo algunos más para que hablemos sobre cómo vivimos la pandemia. Ya algunas personas me han comentado cómo les están viviendo la pandemia desde sus hogares, desde sus puntos de vista, desde su experiencia personal, y vamos a ir construyendo entre todos esta historia, que es una historia que la humanidad nunca había vivido, de cómo se vive una pandemia en el 2020. Así es que seguimos haciendo más capítulos de esto. Cuídense mucho, sigan todas las recomendaciones y escuchen las recomendaciones de las entidades autorizadas, oficiales y que saben de lo que están hablando. No hagan caso de las noticias falsas y los rumores que pueden andar por ahí sobre ningún tema. Cuídense mucho, nos vemos y hasta el próximo capítulo de Había una vez una pandemia. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense mucho y chao. Hasta luego.